bajado tanto el nivel de la imaginación política que nosotros tenemos que decir algunas cosas que eran un cierto sentido común para la vanguardia militante de hace 50, 55 años, aquella que al calor de la lucha contra la guerra de Vietnam se movilizó en todo el mundo, en los campus norteamericanos, en Francia, que después confluyó con la clase obrera en el Mayo francés de 1968, que en nuestro país, influenciado por la Revolución cubana, confluyó también con el movimiento obrero un año después en el Cordobazo, que hoy en realidad nosotros vemos que hay un intento de que en los sectores, no de derecha conservadores, sino en los sectores que digamos están de la mitad hacia la izquierda, se le ha bajado enormemente las expectativas, ¿no? Y la expectativa es el pragmatismo de lo posible, que siempre es muy poco. Y ciertos sentidos comunes, insisto, que tenía esa vanguardia, tenemos que de algún modo reforzarlo, porque si lo que tenemos que construir es una gran fuerza militante, esa fuerza militante tiene un primer engranaje, que son compañeras y compañeros que salgan a luchar por defender esas ideas y se propongan organizar a sus compañeras y compañeros de trabajo, en los laburos, en las facultades, en los colegios, detrás de una perspectiva de transformación. Y como decía Miriam, lo nuestro es una perspectiva de pelear por cambiar toda la sociedad. Partiendo de que el sistema en el que vivimos, el capitalismo es un sistema internacional. Entonces nuestro objetivo no puede ser otro más que terminar con ese sistema en todo el mundo. Y por eso compañeros que como nosotros pelean por esas mismas ideas, están hoy en Francia, en los campamentos, en la Sorbona, en Ciencias Políticas, en la Universidad de Mirail en Toulouse, están en Estados Unidos, están en España, alentando a lo más novedoso e importante que está dando la juventud en este momento, que es 56 años después de que se dieran los levantamientos contra la guerra imperialista en Vietnam, la guerra de la cual los yanquis se tuvieron que ir huyendo colgados de helicóptero de Saigón, donde por el levantamiento del pueblo norteamericano que se rebelaba contra su gobierno, mostraba esa realidad que no basta tener las armas, sino que tenés que poder emplearlas, porque Estados Unidos tenía mucho más armamento que los vietnamitas, pero Estados Unidos perdió la guerra en ese momento y fue en gran medida gracias a esos jóvenes que se rebelaron en su propio país. Y hoy, frente a la actitud canallesca de toda la dirigencia política de lo que ellos llaman Occidente, que le dan las armas al Estado de Israel para hacer un genocidio, que criminalizan a los que se movilizan y luchan, como a los jóvenes a los cuales los quieren procesar, esos jóvenes estudiantes, o en Francia, donde implementan el delito de opinión, donde se oponen a que puedas decir que estás en contra de un genocidio que se está llevando en vivo y directo contra el pueblo palestino. Bueno, esa juventud que hoy empieza a luchar es evidentemente un factor de primer orden en la política mundial, que está condicionando las elecciones presidenciales norteamericanas, que está condicionando todo el mapa político europeo e internacional. Y entonces yo digo esto porque nosotros tenemos que alentar esa visión internacionalista en nuestra juventud, de sentir como propio el sufrimiento de cada trabajador, de cada trabajadora, de cada joven que es asesinado por las balas del imperialismo, del colonialismo y de la opresión. Nosotros nos sentimos parte de cada una de esas luchas y tenemos un orgullo que en la Cámara de Diputados las únicas voces, repito, las únicas voces que en el recinto de la Cámara de Diputados, en las sesiones que ha habido desde noviembre hasta la fecha,
que alzamos la voz en defensa del pueblo palestino son las del Frente de Izquierda. El resto, obviamente, no lo íbamos a esperar de los diputados de Milei, amigo del genocida Netanyahu. No lo íbamos a esperar de los del PRO, amigos también de Netanyahu. Pero había algunos que hablaban y que hablan de la patria grande, del humanismo y de qué sé yo qué más. Pero a la hora de tener que levantar la voz cuando desde los grupos empresariales y de la embajada yanqui te dicen que de eso no se puede hablar, calladitos la boca los muchachos y las muchachas. No dijeron una palabra. Y señalo esto porque nosotros aspiramos a que en la generación que ha empezado a militar enfrentando al gobierno de Milei, que frente a los recortes universitarios ha tenido sus primeras asambleas, sus reuniones, sus discusiones en los cursos, o compañeras y compañeros trabajadores que también han empezado esos debates, haya claridad de hacia dónde ir a partir de cada lucha parcial. Y pueda surgir una generación militante que no solo luche por defender, obviamente, que las universidades tengan presupuesto, no solo porque no nos echen de los laburos, no solo porque no voten una ley antipopular, sino que asuman como compromiso vital luchar para terminar con el capitalismo, con el imperialismo en la Argentina y en todo el mundo, compañeras y compañeros. Y esto no es un tema menor, porque la política burguesa es una política que se hace toda desde arriba. Si ustedes ven en el propio peronismo, que se jacta a veces de tener militancia, etcétera, etcétera, pero es una militancia de gestión del Estado. Lo que ellos quieren, lo que dicen que tienen son administradores del Estado capitalista. Y es una política que viene desde arriba. Se enteran un día por un video, che, el candidato a presidente va a ser Alberto, o no, va a ser Scioli, o Massa, nos acabamos de enterar. Estaban festejando a Guado de Pedro y el otro día dijeron, no, pará que cambiamos. Se enteran de lo que la jefa, el jefe dice, ¿no? Bueno, y Milei lo mismo. Milei que él, como dijo Macri, él, su hermana y un grupo de tiktokers que le llevan las redes sociales, tiene el poder económico, nada más y nada menos, si no sería una mera anécdota, pero también es la política baja de arriba, los tuiteros, etcétera, etcétera. Y nosotros que tenemos otro proyecto, que es que el movimiento de masa se levante, se insubordine para transformar la sociedad, vamos en contra de la corriente de la política burguesa, que es crear una corriente militante, no por prebendas, no para ocupar cargos, sino para ver que nuestra forma de transcurrir nuestro tiempo vital es luchar para cambiar este sistema. Porque efectivamente lo que estamos viendo es que las promesas que ellos tenían de llevarnos a un futuro mejor se chocan con cualquier análisis de la realidad. Milei dijo en Davos, ¿no?, que estábamos en el tiempo donde el mundo era más próspero y pacífico. Y le pasaban los misiles de Ucrania, los de Rusia, los cohetes que tiran ahí, acá, ¿no? Y le pasaba además otro hecho, que es que el día de ayer la revista The Economist, la revista liberal por excelencia, que viene, la citaba Marx ya en sus textos, miren si será añeja, dice la gran regresión a que se acabó el mundo del libre mercado, a que toda la tendencia es al proteccionismo de los estados, se acabó el libre mercado como iba y es todo el mundo un lío y qué sé yo en qué puede terminar, ¿no? Ese es el diagnóstico que hace, digo, la revista liberal por excelencia del mundo, no La Izquierda Diario. Esto es un artículo que salió en The Economist. Entonces, toda la utopía de Milei se choca de frente, digamos, con la realidad de lo que es el capitalismo contemporáneo, que es cualquier cosa menos un mundo pacífico. Crecen los presupuestos militares a un ritmo infernal. Los estados dedican más y más esfuerzo a ver cómo pueden
reclutar a su población para ir a la guerra o convencerla y tienen mucha crisis porque la gente descree las élites, entonces dicen, che, ¿por qué me voy a ir a morir? Entonces no saben cómo hacer, cómo financiar los ejércitos, preparándose para ir al enfrentamiento por los recursos que cada vez son más escasos, en guerras de protección. El ídolo de Milei, Trump, dice que va a poner 60% de arancel a los productos chinos y le pide al Estado que por favor no deje que los autos eléctricos chinos entren en el mercado norteamericano. Elon Musk, el amigo, que acá para el cabotaje nos venden la apertura general, pero ellos mismos bien que quieren que le cuiden los bolsillos, ¿no? Entonces, es el mundo en el que estamos, es el mundo donde el trabajo para la juventud es trabajar sin derechos, es la precarización, donde te llaman modernización a que trabajes cada vez más horas. Ayer escuchaba en un programa de televisión que me tocaba estar, lo entrevistaban a un venezolano que laburaba en Rappi y decía, ¿cómo es tu ritmo de trabajo? Yo me levanto todos los días a las 8 empiezo a pedalear, me levanto a las 7 de la mañana, termino 12:30 de la noche, duermo 4 horas y al otro día voy a pedalear de nuevo. Esa es la utopía capitalista para la juventud. Eso, escrito en la vida, en la biografía de una persona. Si tiene la suerte, ahora vamos a decir en Argentina, de tener un empleo. Porque el esquema que nos están aplicando es un esquema que no solo te rebaja los salarios, no solo te quita derechos, sino que es recesivo y está empezando a crear desempleo alto. En un esquema que obviamente mezcla cosas de otros gobiernos que tuvimos en el pasado. Le vemos ecos de Onganía, ecos de Martínez de Hoz, ecos de Menem, ecos de Macri, todo eso en una ensalada, lo habrán puesto en una licuadora, da resultado el programa económico que estamos viendo de Milei, ¿no? Miriam hablaba del RIGI, porque verdaderamente es una expresión de las más avanzadas del saqueo, ¿no? Son una serie de artículos, todo un capítulo de la ley que parece escrito por abogados de las corporaciones mineras que le dicen que se puede llevar toda la plata del país y después de 3 años, llévense todo, no tienen que dejar acá $1. Las divisas están primero para ustedes antes que para cualquier otro. Incluso, ni siquiera tienen la obligación de contratar maquinaria local. No, traigan máquinas usadas de sus países. Bueno, esto es tan alevoso como negocio de las corporaciones. Hay 40 emprendimientos mineros esperando así con cuchillo y tenedor que acá se vote el RIGI y con valijas dando vuelta alrededor, ¿no? Con valijas dando vuelta alrededor. Que, ojo, si no se vota el RIGI ganan cualquier guita igual. Pero como se puede votar el RIGI, vamos a esperar que voten esto, que nos den más favores, que nos digan nunca nos van a tocar nada. Y ese negocio que están haciendo les ha traído fricciones con sectores de la clase dominante. Nosotros tenemos que saber que la sociedad capitalista obviamente tiene una gran división entre la clase capitalista, la burguesía, los dueños de los medios de producción, la clase trabajadora, ¿no? Los asalariados, las asalariadas, quienes vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo, la pequeña burguesía, la clase media, pero entre la burguesía a veces hay pelea, este le saca el negocio a este, etc. Cuando fue la primera ley ómnibus, las patronales agrarias estaban resacadas y mandaron a sus gobernadores a defenderla, a Puyaro, a Yayora, a todos, porque les querían subir las retenciones. Entonces decían, Milei te amamos, pero con mi bolsillo no, ¿está bien? Milei bárbaro, pero el bolsillo no. Y los gobernadores salieron a eso y fue uno de los factores para que se caiga la ley. Ahora hay una disputa. Un personaje que nosotros aborrecemos, Daniel Funes de Roca, abogado, presidente de la COPAL, durante mucho tiempo, ahora ya no lo es, de la Confederación de las Grandes Empresas Alimenticias, uno de los estudios de abogados que redactó el capítulo laboral, está de punta contra el RIGI. ¿Está bien? Contra ese aspecto del RIGI, ¿no? Porque dice como a la UIA que las empresas que estamos no nos dan divisa y le van a dar divisa a los que vienen ahora. ¿Se entiende? Entonces hay esas contradicciones en la realidad. Ahora, ellos no pelean por lo que peleamos nosotros, que es justamente todos los puntos de las leyes que atacan las condiciones de vida de la clase trabajadora que también señalaba Miriam. La quita de un derecho tras otro, porque estas dos leyes no dejan de atacar a nadie. Si ganás de un palo 200 para arriba, te meten el impuesto a las ganancias. Si estás
laburás en Aerolíneas, en el Correo, en AISA o en los ferrocarriles, te quieren privatizar. Y recuerden ustedes lo que fueron las privatizaciones de los 90. Aerolíneas fue privatizada con 30 aviones. Aerolíneas la remataron, cuando tuvo que ser rescatada tenía un avión. Los ferrocarriles despidieron 80.000 laburantes cuando los privatizaron. Pasamos de 35.000 kilómetros de vías férreas a 7.000. Ferrocidio en nuestro país. ¿Y dónde terminó el negociado? Terminó en la masacre de Once. Y hoy tuvimos un nuevo accidente ferroviario. Hace 48 horas, yo estaba en la reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde el panorama es terrorífico, se perdieron 100.000 empleos formales en la UOCRA, paralización total, no importa si sirve, si no sirve, paró todo. Incluso el mantenimiento ferroviario y de carreteras. Y yo preguntaba retóricamente, digo, ¿que estos tipos se van a hacer cargo de las consecuencias de un accidente ferroviario, de la gente que muere en las rutas porque no las mantienen? Bueno, yo no esperaba que en 48 horas, lamentablemente, tuviese lugar un choque de trenes donde denuncian que la falta de mantenimiento, que no hay señales, que no funciona el sistema de señales. Ojo, no es que empezó con este gobierno, ya venía, pero ahora se profundizó. Y millones de personas viajan en los trenes todos los días, en trenes que se van deteriorando. Esa es la lógica del capital. Todo porque a este tipo se le ocurrió que no hay que tener déficit fiscal y entonces corta todo y arreglate. O la población que estaba esperando una vivienda, se está construyendo su vivienda, está en un 80% y dice, no, se cortó. Y tiene que seguir viviendo en las condiciones inhumanas que se viven. Bueno, esto es parte del plan que tiene, insisto, una fracción del poder económico muy ligada al capital financiero internacional, ¿no? Muy ligada, que parece un agente de negocios. Porque ustedes ven las que se van a privatizar y ¿quién quiere Aerolíneas? Eurnequian, su ex jefe Eurnequian, que tiene muchos ministros que pertenecían a la Corporación América. ¿Quién quiere el Correo? No, Marquitos Galperín. Para Mercado Libre, la estructura del Correo es espectacular. Quiere el Correo. Bueno, y así pueden ver cada una de las empresas que anotaron negocios. Otros quieren meterse en el negocio nuclear y meter capitales privados en nucleoeléctrica, donde se permite eso. Entonces, acá hay un hecho muy importante, porque cuando fueron discutidas estas leyes en el Congreso, hubo una operación mediática enorme para que la población la deje pasar, para ver que no era importante lo que ahí se estaba votando. Y ahí hubo mucho tipo de complicidades. Cuando estuvimos en el debate, hubo diputados que dijeron, de La Libertad Avanza, uno que es diputado sindical, con esa contradicción que llevará en su cabeza, dijo, esto fue arreglado con algunos gremios de la CGT, no sé qué nos dicen. Lo dijo el diputado Anzaloni en el debate. Y lo dijo Pichetto, que fue el defensor número 1 de todas las medidas antiobreras. El que más defendió, con más ímpetu, que se anotaba en cada punto y a él sí le daban la palabra. A él sí le daban la palabra. No como a mí. Como Bregman, no sabemos si se escuchó en el debate, pero Miriam en un momento le dice a Martín Menem, si querés me empiezo a llamar Bregman de Pichetto para que me des la palabra, porque no, le daban todo el tiempo. Y defendía cada una de las intervenciones que tenía, sacarle derechos a los laburantes, el fondo de cese, los 5 empleados, todas medidas para perder derechos, con una enorme estafa a la población que le dicen que es para que la gente esté registrada, cuando toman todo un conjunto de medidas para que no haya gente registrada, para que si ahora tenés vacaciones, aguinaldo, licencia por estudio de enfermedad y trabajás en empresas de menos de 5, pases a ser monotributista, es decir, derecho fuera. Si vos ahora a tu patrón le cobran multas y eso le obliga a tener que registrarte, minga, no te registra nunca más, porque se acabaron la multa. Entonces, si yo no pago carga social y no me pasa nada, ¿para qué te voy a pagar las cargas sociales? O sea, todo es al revés de lo que ellos intentan vender. Es para aumentar el trabajo no registrado, para flexibilizar más a la clase trabajadora, para precarizarla, para que los que ahora tengan derechos tengan cada vez menos. Esa es la lógica que quiere el capital. Quitarle derecho, explotar cada vez más a la clase obrera. Y en esa lógica tenemos que ver las medidas que toman, sacarte hasta la última gotita de plusvalía que puedan.
es para lo que ellos razonan, es para lo que conspiran contra la clase trabajadora. Entonces, si ese es el programa del capital financiero, la otra fuerza política burguesa que se les enfrenta, el peronismo, en realidad a veces se toca, y por eso el peronismo también fue privatista, se alió con la UCD, con los liberales de su tiempo en la época de Menem, flexibilizó el empleo a más no poder en la década de los 90, en ese combo de medidas que llevaron un deterioro enorme de la vida de la clase trabajadora, negoció con las mineras, todo. Son extractivistas los gobernadores del peronismo, no son defensores de los bienes comunes naturales, no tienen simpatía con los movimientos socioambientales, los persiguen en sus provincias. La misma Cristina vetó la ley de glaciares. No nos olvidamos nosotros. Ahora pronunció la palabra extractivismo, creo que por primera vez en su carrera política, el otro día que habló. Porque bueno, ve que hay un movimiento de oposición, hizo una carta donde era el giro a la derecha de ella, diciendo aceptamos modernización laboral, y ahora ve que ha crecido la oposición. Escribió esa carta antes de la marcha universitaria, escribió esa carta obviamente antes del paro general del otro día, donde se está mostrando que crece la oposición social al gobierno. Un gobierno que se sorprendió de la masividad de la marcha universitaria, porque se creía su propio relato, que la gente sale a hacer marchas, a festejar, no campeonato de fútbol, sino sale a festejar el ajuste, que le bajen los derechos, que le saquen cosas, que recorte universitario. Se creyeron su discurso y se vieron, 1.200.000 personas, 70 ciudades, etc. Y el otro día lo mismo. Se encontraron con un paro el día de ayer que fue mucho más amplio de lo que pensaban, donde muchos votantes de Milei pararon. Y pararon no porque no podían ir a trabajar, sino porque le bajaron el salario, porque lo echaron del laburo, porque le llegan boletas de la luz, del gas, del agua cada vez más alto. Bueno, y en ese contexto nosotros tenemos un desafío muy grande, que es que no repitamos nuevamente el ciclo de los últimos años, donde viene un gobierno peronista, defrauda, un gobierno de derecha, ajusta brutalmente, el peronismo en el medio discute a ver qué derechista tiene para llevar de presidente, pone un derechista de presidente, convence a la gente del mal menor, y así de nuevo hace un desastre, viene uno más de derecha todavía como Milei, y ahora bueno, pero en última esto tan malo no iban a ser, y otra vez, y en el medio vamos perdiendo todo y nos quedamos sin nada. Nos quedamos con un país que duplica año a año las familias en emergencia, cada 10 años la familia en emergencia habitacional, que ya ha llegado a decir, como si no pasa nada, que hay 60% de pobres, no pasa nada, que tiene un esquema con precios europeos, pero con salario 10 veces más bajos, que cada vez la plata te alcanza para menos, y que ahora está empezando en una espiral de un desempleo que se va a acercar a los 2 dígitos posiblemente. No sé si vieron las cifras de caída de la producción económica, son brutales. El índice de producción industrial está como en el pico de cuando cayó de la pandemia, por medidas económicas tomadas por el gobierno. Entonces, nosotros tenemos ese desafío, y ese desafío implica mostrar que nosotros peleamos por una sociedad totalmente diferente de esta, y que las medidas que planteamos, obviamente, recuperar los salarios y las jubilaciones. Ahí abro un paréntesis acá, porque el día antes de ayer nos enganchamos en una discusión en la Comisión de Presupuesto, donde nosotros, ahí es donde se presenta cada uno su proyecto de jubilaciones, y nosotros presentamos un proyecto donde la jubilación mínima cubra el costo de la canasta básica jubilatoria, que son 685.000 pesos en el momento que lo escribimos, quizá ahora sea un poquito más. Y nos tildaron de locos, pero usted está loco, como un jubilado va a cobrar lo necesario para vivir. Nos dijeron, están ustedes locos. Y hay un informe de la Oficina del Congreso que dice cuánto esto representaría el presupuesto, ¿no? Entonces, viendo ese informe, ¿qué nos dimos cuenta? Que salvo el nuestro, que plantea aumentar los recursos para las jubilaciones y pensiones y dice de dónde sale la plata, dice de reinstalar los aportes patronales, del blanqueo de laburantes, bueno, y toda otra serie de medidas, todos son rebajar el porcentaje de lo que el Estado dedica a jubilaciones, todos los proyectos. El promedio más o menos de Argentina hasta los últimos años era de 8,6 del PBI, destinaba a jubilaciones y pensiones. Bueno, ¿cuánto destina con el proyecto del gobierno y del PRO? 4,50. O sea, de 8 y pico a 4,50 para los jubilados. ¿Se entiende lo que es la caída?
Sí, me acota Miriam, en marzo del 2020 el pico más alto fue casi el 11%. O sea, la caída 4,50. El proyecto de los radicales, si hacemos coalición federal, lo de Pichetto, 5 y pico. El proyecto de Unión por la Patria, que lo van a resignar, porque qué locos que son, 7. O sea que todos aceptan lo que le pide el FMI, que es rebajar lo que se le paga a los jubilados para tener dólares para pagarle al FMI. ¿Se entiende el esquema? El FMI opina que hay que rebajarlo y rebajarlo porque todos los recursos que el Estado argentino tiene que estar en primer lugar, juntar los dólares para pagarle a ellos, no para que las jubiladas y los jubilados vivan bien. Y ese es el esquema que ellos quieren. Entonces, nosotros apuntamos, a recuperar el poder de compra del salario y las jubilaciones. Algo lógico, que si se desarrolló la ciencia y la tecnología, ¿por qué cada vez tenemos que laburar más horas para sobrevivir? ¿Por qué no reducir la jornada laboral, crear nuevos puestos de trabajo con derechos, repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, que la jornada sea de 6 horas? Si la lucha del movimiento obrero no es porque no hay recursos, que la vida es como la de ese joven venezolano que tiene que pedalear de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. No. Hay recursos, el capitalismo hace que la vida sea eso. O tener 2 laburos, tener 3 laburos, no tener tiempo libre, desgastarte. Que llegues, y si laburás en fábrica ni te cuento, teniendo que hacer extras y haces trabajo manual y a los 50 años ya no podés seguir laburando y no te lo reconoce el RT. Bueno, y todas las situaciones que sufre la clase obrera. No es porque no hay recursos, es porque este sistema social concentra esos recursos en muy poca gente, en los que Milei llama héroes, los Elon Musk y otros más, los dueños de las grandes corporaciones, que establecen una verdadera dictadura de mercado, que es como funciona el capitalismo, dictadura de las grandes corporaciones. Entonces, nosotros planteamos reducir la jornada laboral, nacionalizar el comercio exterior y la banca, para que no nos estafen más, para que los recursos sirvan para el crédito barato, para comprarte una vivienda, para que tiene un pequeño negocio y que no explote fuerza de trabajo asalariada. Todo un programa integral que haga la transición energética, donde las comunidades discutan qué proyecto sí o no, donde no sea el agua o la vida, como es el chantaje al que someten los gobiernos y el discurso que empiezan a tener cada vez más los propios gobernadores del peronismo y sus propios diputados, con algunos a la cabeza diciendo basta de ser antiminero, basta, reventemos todo, que no quede nada, ¿no? Lo hemos escuchado a Pichetto a la cabeza, pero varios que son los ejecutores de eso, los que votaron de San Juan, provincia minera, o Catamarca, ¿no? Donde después dejan el pasivo ambiental y los dólares se los llevan las corporaciones y dejan algunos en el camino para sus amigos, ¿no? Porque eso también, hay algunos, lubrican, ¿no? su negocio dejando algunos dólares ahí en el camino para algunos, que después les votan todos los proyectos. Entonces, nuestra apuesta es a eso y como decía Miriam, es una apuesta a que podamos hacer realidad lo mejor del sueño que tuvieron los líderes de la emancipación americana, que era la unidad latinoamericana, ¿no? Federico Engels decía en un famoso texto, El fin de la filosofía clásica alemana, que el marxismo era heredero de lo mejor de la filosofía clásica alemana, o sea, el pensamiento burgués más avanzado en su terreno en ese aspecto. Bueno, nosotros, que somos una corriente de una fuerte tradición en la Argentina, que somos internacionalistas, pero con una fuerte tradición en las luchas de nuestra clase trabajadora, que recoge lo mejor de la historia del movimiento obrero, lo más revolucionario que tuvo el anarquismo, lo mejor de las grandes huelgas, que apuesta no a una historia hecha desde arriba, sino una historia protagonizada por las grandes masas, que explica la historia nacional en función de esas grandes intervenciones del movimiento de masas y de la clase obrera en particular, que tenemos esa tradición. Obviamente, apuntamos a algo que es elemental, porque América Latina, si no está integrada, es dominada por las grandes potencias. Y se ha mostrado en todo este tiempo que las burguesías locales y los proyectos políticos que nos hablan de la regulación estatal son incapaces de llevar eso adelante. Ellos a lo sumo pueden decir palabras, patria grande, etcétera, etcétera, pero son incapaces de hacer esa integración.
Entonces, nosotros apostamos por otra cosa, porque esa integración sea real y la lucha por terminar con el capitalismo en Argentina es para poner ese Estado que logremos conseguir de trabajadoras y trabajadores, ese Estado donde gobiernen los que hoy están abajo, donde las enfermeras, los bancarios, los petroleros, los jóvenes que van en bicicleta, los laburantes de todas las áreas, los científicos, los técnicos, debatamos en común cómo organizar los recursos de la sociedad, qué producir, cómo producirlos, y empezar a construir una sociedad sobre otras bases que efectivamente no discutiríamos nunca hacer un country con cancha de golf antes que una persona tenga una vivienda digna, ¿no? Jamás un consejo de trabajadores y trabajadoras reunido y teniendo que decidir, jamás diría que primero está la fuga de capitales y nunca satisfacerle las necesidades a jubilados y jubiladas. ¿Por qué? Porque es irracional, porque el capitalismo es irracional. O que unos pueden vivir y tener fortunas incalculables y otros no poder ni siquiera comer todos los días, como ocurre hoy en la Argentina, donde una parte de la población tiene que discutir qué día por semana come. Y ya comentan en varios comedores que llegan los lunes, que cuando los fines de semana están cerrados y dice comí un solo día o el sábado o el domingo y ahora dice que tienen que hacer más raciones porque la gente no puede. Bueno, eso es absolutamente irracional. Si el poder está abajo y no en el poder económico, que organiza todo en función de sus ganancias, la sociedad la organizamos de otras bases, pero porque en Argentina nos podemos salvar solos, no. Para que esto sea un bastión en la lucha por una sociedad socialista en toda América Latina y en todo el mundo. Eso es por lo que nosotros peleamos. Y es, en el fondo, por lo que creemos que hay que tener esta voluntad militante. Nosotros aspiramos y en este momento creemos que hay que tener dos cosas claras. Y con esto voy terminando. Primero, ¿cuál es nuestra primera obligación que tenemos? Al frente en cada lucha, coordinar cada lucha, no dejársela pasar ninguna. No le damos, como bien se decía, ningún tiempo ni a Milei ni al gobierno. Lo peleamos en todos los terrenos. Lo peleamos, obvio, en las calles, lo peleamos contra los despidos, lo peleamos en el terreno ideológico, político y cultural. Este gobierno es una regresión mayúscula en todos los terrenos, de todas las luchas populares, de las luchas de todos los movimientos. Fíjense que en Diputados TV prohíben que a una diputada le digan diputada. Le tiene que decir diputado. Digo, para medir el nivel de troglodismo que tiene esta gente, ¿no? O el tipo Márquez, que es un íntimo del gobierno y que en la entrevista donde dijo un discurso homofóbico brutal, vulgar además, berreta, pero que tiene consecuencias, ¿no? Habilita a ese discurso reproducirse y habilita a los crímenes como los que vimos el otro día en Barracas, ¿no? Ese discurso de los Márquez, íntimo del presidente, que le escribió la biografía oficial, el que va y se baña en la pileta de Olivos. Porque los que hacen sociedades con el gobierno están habilitando a este gobierno, a un gobierno que tiene este discurso. Los que le votan la ley y dicen, le voy a dar herramientas al gobierno. ¿Sí? ¿A qué gobierno? Al que tiene estos tipos, al que tiene estas ideas, al que opina que no hay patriarcado, al que opina que no hay opresión de género, que no hay discriminación. Bueno, es una regresión en todos los terrenos y hay que darle batalla en todos los terrenos, no hay que dejarle pasar una. Por eso, cuando a cualquier militante nuestro le digan ¿dónde estuviste cuando subió Milei?, va a decir enfrentando el protocolo de Bullrich el 20 de diciembre. Va a decir yendo uno y otro día cuando se trató la ley ómnibus, ganando la calle y no nos corrieron ni con balazo de goma ni con palazo. Estuvimos ahí un día, 2, 3, 4. Va a decir también, nosotros no somos sectarios. Cuando la burocracia llama a luchar, salimos a luchar. Estuvimos el 24 de enero con una columna del sindicalismo combativo.
Estuvimos en cada lugar de trabajo, bancando el paro. El día de ayer, impulsando asambleas para garantizar la masividad de ese paro, a pesar que fue una medida aislada, a pesar que la burocracia dejó pasar de una forma indignante el debate de la ley ómnibus y no se movilizó, a pesar que violaban el derecho de todos los trabajadores. Y estamos ahora a la cabeza de exigirles paro de 36 horas con movilización para que la ley no sea aprobada en el Senado. Y en eso, compañeras y compañeros, creo que todas y todos ustedes van a estar, y obviamente, y estuvimos organizando la marcha universitaria, las asambleas, las tomas de facultades, las reuniones por curso, generando una nueva conciencia en el movimiento estudiantil, contra el individualismo, contra el no te salvás solo, en solidaridad con los trabajadores, dando esa pelea. Pero eso no alcanza, eso nos califica como buenos luchadores y luchadoras. Tenemos una tarea más estratégica y es a la que invito a todas y todos, a la tarea de construir esa herramienta política para dar vuelta de una vez y para siempre la Argentina capitalista. Si algo sabemos, compañeras y compañeros, es que este sistema no se cae solo. La clase dominante prefirió organizar un genocidio antes que ceder sus privilegios. Se necesita una fuerza militante de decenas de miles, de centenares de miles en perspectiva, que pueda dirigir a millones para verdaderamente, como decía Marx de la Comuna de París, tomar el cielo por asalto. Nosotros no podemos decidir cuando las masas se cansan y se levantan, cuando se hace ese clic entre tolerar y dejar de tolerar, cuando la indignación se transforma en fuerza activa, es decir, cuando la fuerza que ayer se esbozó, esa fuerza que ayer esbozó la clase obrera, parando todo el país, mostrando acá está verdaderamente el poder, esa fuerza se desate plenamente. Efectivamente, cuando esa fuerza se desate plenamente, no hay poder económico que pueda frenarla. No sabemos cuándo millones van a estar dispuestos a eso. Y no podemos decidirlo nosotros. Pero lo que sí está en nuestra conciencia, lo que sí podemos hacer cada una y cada uno, es a construir esa herramienta para que cuando eso se produzca, no la contengan, no la frenen, no la desvíen y la clase trabajadora pueda llegar a la victoria. Muchas gracias, compañeros y compañeras.